El Evangelio de San Lucas. Cuando ya acercaba el tiempo que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguir alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. De esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Queridos hermanos, estamos viviendo el domingo 13 del tiempo ordinario. Como recuerdan, la semana pasada era la invitación de Jesús a tomar la cruz de cada día e ir en su seguimiento. Meditábamos que esto era a raíz de que tenemos la misma vida divina en Cristo en nosotros por medio del bautismo. Hemos sido revestidos de Cristo, por eso mismo tenemos la vida divina en nosotros y tenemos la misma misión de Cristo. Esta invitación de Jesús a tomar la cruz de cada día y ir en su seguimiento, hoy se vuelve a repetir la invitación a ir a seguirlo. Pero antes quisiera aclarar este punto, porque Jesús decide ir a Jerusalén. Y él está en Galilea, allá en el norte de la Tierra Santa. Pero entre Galilea y Jerusalén está Samaria. Y entonces obviamente el paso era por Samaria. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque supieron que iba hacia Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa con esto? El culto judío se centraba en el templo de Jerusalén. Obviamente ahí eran los sacrificios que hacían en el templo de Jerusalén, centraban todo el culto divino en el templo de Jerusalén. Los samaritanos hacen su propio santuario en el norte. Por lo tanto, los judíos consideraron a los samaritanos como herejes, como heréticos, por haber hecho ese santuario, por hacer sacrificios allá en el norte y no centraban el culto en Jerusalén. Y los samaritanos hacen su propio Pentateuco, el Pentateuco samaritano, o sea, la palabra de Dios la ajustan a lo que ellos estaban haciendo allá en el norte. Es por eso que los samaritanos y los judíos no se podían tratar en aquel entonces. Jesús iba hacia Jerusalén, por lo tanto no les permiten pasar por Samaria. Ante eso, Santiago Juan dice: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego? O sea, la venganza. Jesús lo reprendió. Claro que no, al mal nunca se va a responder con el mal. Al mal se le responde con bien. Porque somos de Cristo, estamos revestidos de Cristo. Entonces tenemos que manifestar en nuestra vida las mismas actitudes de Cristo nuestro Señor. Si Dios es amor, si Cristo es amor, tenemos que dar amor a pesar de las situaciones tan difíciles, tan adversas que nos pueda tocar vivir. Lo que estamos viviendo aquí en la República, en esta misma semana, el asesinato de estos sacerdotes allá en la Sierra Tarahumara, en Cerocau, y este guía turístico. O sea, no podemos al mal responderles con el mal. Al mal se responde con el bien, tratando de llevarlos a conversión, de acercarlos a Dios, mis hermanos. Siempre va a ser bendición porque estamos revestidos de Cristo y tenemos que dar a Cristo a los demás. Ahora, en esta invitación que nos hace Jesús para tomar la cruz de cada día e ir en su seguimiento, pues hay ciertas situaciones o condiciones para el seguimiento. Nos presentan 3 casos el Evangelio de hoy. Alguien le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Que le respondió: las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. O sea, a Jesús tenemos que ir en su seguimiento sin ningún interés. Solamente seguirlo porque estamos revestidos de Cristo y que sea para la gloria de Dios, no porque vayamos a obtener algo bueno, más bendición, como muchos pensarían, por seguir a Cristo, por ser católico, no van a pasar males. No es eso. O sea, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, o sea, no hay una recompensa aquí en la tierra para los que seguimos a Jesús.
sino es seguir los pasos del Maestro y un día llegar a la presencia del Padre Celestial. A otros Jesús es el que lo invita, sígueme. Y él le responde, Señor, déjame primero enterrar a mi Padre. O sea, si prefieres a las criaturas que a Dios, no sirves para el reino de Dios. Es un seguimiento radical el que nos pide nuestro Señor. Esto lo aclaro, no significa que dejes todas las cosas, toda tu vida. Alguien iluminado puede decir, bueno, Jesús me está llamando, voy a dejar a mi familia, aunque estén casados con hijos, voy a seguir a Jesús. Eso es ser iluminado, de ninguna manera. No es, o sea, es preferir a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las criaturas. Muchos se justifican, no, yo cómo voy a ir a la iglesia si tengo mi familia que atender, tengo que atender a mis hijos. Y te das cuenta que los hijos son unos bigotones de 20, 30, 40 años y todavía atendiendo a sus hijos, a sus niñitos. O sea, ¿a quién está siguiendo? ¿A Dios o a las criaturas? Checa eso. Y ahí es el seguimiento radical a nuestro Señor. Dice otro le dice, decía el Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Que él le contesta, que puñal al lado y miras detrás no sirve para el reino de Dios. O sea, tenemos que ser positivos, tenemos que ir caminando siempre viendo hacia adelante. Esto lo pongo con un ejemplo muy sencillo. El que toma el arado, el que va guiando el arado tiene que mirar hacia adelante, hacia el frente, para que el surco salga derecho. Si vas con el arado y miras hacia ese lado, el surco se te va a ir chueco. Fíjate, por eso tiene su seguimiento. O sea, ya cuando tomamos el arado, cuando decidimos seguir a Jesús, lo seguimos sin ninguna condición, sin ver lo que deja hacia atrás. Es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera decidido. Tomamos el arado y ya no miramos hacia atrás, sino miramos de frente, donde Jesús nos va indicando que vayamos en su seguimiento, mis hermanos. Nuestra vida será derecha, nuestra vida será intensa, porque vamos siguiendo los pasos de Jesús. Esto es lo que implica tomar la cruz de cada día e ir en el seguimiento del Señor. ¿Cómo es? ¿Seguimos a Jesús? Ojalá que digas que sí. Y que no dejas allá cosas del pasado. El pasado ya pasado está. Mira hacia adelante, donde está Cristo Señor, que Él te va guiando, Él nos va guiando, vamos siguiendo sus pasos. Y lo único que nos espera son cosas buenas, son cosas de bien. Te doy la bendición, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.